acá este pozo está captando tanto el acuífero libre como el acuífero confinado. Y acá entonces tenemos prácticamente dos niveles, el nivel freático y el nivel piezométrico. Entonces revisemos algunos conceptos, por ejemplo, acuicludo y acuífugo. El acuicludo se dice que son las capas confinantes impermeables. El acuitardo son las capas confinantes poco permeables que transmiten agua verticalmente, pero no horizontalmente. Y el acuífugo es la formación geológica impermeable que no contiene agua ni la puede transmitir. Revisemos nuevamente esto. Aquí tenemos el acuicludo. Es una capa de arcilla impermeable que no permite el paso del agua hacia la parte inferior. Por ejemplo, el acuífugo es la roca impermeable que no permite movimiento, no permite almacenamiento de agua. Mientras que la capa acá en amarillo es una capa permeable que sí permite el movimiento o desplazamiento del agua. ¿Sí? Entonces, el acuífero artesiano llama aquel si la superficie piezométrica se encuentra por encima de la capa confinante superior. Entonces el acuífero producirá pozos con agua que fluyen libremente, como aparece en la diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen, aquí tenemos un acuífero libre, no hay capa que lo limite acá superior o una capa impermeable. Y entonces tenemos acá en celeste el agua desplazándose y la salida en un manantial. Por ejemplo, observemos acá, tenemos, por ejemplo, un poco de limo, puede ser un poco de arcilla. ¿Y qué es lo que pasa? Forma un acuitardo, es decir, una capa que permite que el agua pueda infiltrarse muy lentamente de forma vertical hacia la parte inferior, ¿sí? Y entonces acá se nos forma un acuífero confinado. Nuevamente acá observemos, no hay capa confinante, aquí hay gravas, por ejemplo, arenas, que no limitan el paso del agua, por lo cual estamos en un acuífero libre. Y acá tenemos otra capa de arcilla y limo, por ejemplo, que nos está formando un acuitardo que permite lentamente el paso del agua hacia abajo, es decir, para formar un acuífero confinado. Y finalmente, en la parte inferior, tenemos una roca impermeable, ¿sí? Que sería en este caso un acuífugo. Acá tenemos los tres tipos de acuíferos. Por ejemplo, el libre, no hay capa que limite la parte superior con respecto al nivel freático. Acá tenemos un acuífero confinado, en donde prácticamente tenemos acá un estrato confinante arriba y una parte o un estrato impermeable abajo. Por lo tanto, está este acuífero confinado. Y existe un acuífero semiconfinado, que es aquel que permite el desplazamiento de agua lentamente hacia la parte de abajo. Sin embargo, existe siempre la capa o estrato impermeable en la base del área, ¿verdad? Acá tenemos otro esquema u otro bloque de diagrama donde podemos observar, por un lado, el acuífero libre, no existe capa confinante acá, observen. Acá tenemos en color lila el nivel freático del acuífero libre. Y observen ustedes acá, tenemos el acuífero confinado y en color acá rosado tenemos el nivel piezométrico del acuífero
confinado, ¿sí? Y acá tenemos entonces, observen ustedes, acuífugo en esta parte y tenemos acuífugo en la base también, ¿sí? Y entonces acá podemos ver algo interesante, las zonas de recarga de un acuífero libre, por ejemplo acá, ¿sí? Toda esta planicie. Y las zonas de recarga principal del acuífero confinado, que son toda esta parte montañosa que alimenta desde acá, en estas partes, al acuífero confinado. Y acá tenemos el llamado pozo surgente. ¿Por qué? Porque el nivel del terreno está más abajo que el nivel piezométrico del acuífero confinado. ¿Sí? Tenemos entonces criterios de división de acuíferos. Entonces ya hablamos de acuíferos libres y acuíferos confinados. Esto atendiendo a la presión de agua y relaciones de permeabilidad. Sin embargo, podemos hablar también de acuíferos en medios porosos y en medios fracturados, atendiendo al tipo de flujo. Ya sea en medios porosos, por ejemplo, si el acuífero está en arenas o en gravas, o bien en medios fracturados si el acuífero está en rocas volcánicas, por ejemplo, ¿sí? Fracturadas o en calizas también fracturadas. Y también tenemos una tercera división que atiende a la extensión y continuidad del acuífero o del agua subterránea. Y hablamos de un acuífero colgado o local y un acuífero regional o principal. Por ejemplo, acá tenemos tipos de acuíferos por el medio donde circula el agua. Esto lo pueden ustedes ubicar en la página 165, ¿sí? Observen ustedes, acá tenemos el nivel freático, ¿sí? Bajo la superficie. Acá tenemos gravas y arenas, ¿sí? Acá tenemos la parte saturada o el acuífero, en arenas y gravas también. Y acá hablamos entonces de un medio poroso o un acuífero detrítico. Mientras que acá, por ejemplo, observen ustedes, tenemos la parte superior, tenemos la roca fracturada y acá se presenta el nivel freático en este caso. Y acá se observa el acuífero que donde el agua circula a través de las fracturas. Aquí hablamos entonces de un acuífero fisurado. Y tenemos otro acuífero que es el que se presenta en calizas, ¿sí? Tenemos la parte superior, tenemos las calizas ya fracturadas y acá tenemos el nivel freático. Observen acá, está saturado nuevamente a través de grietas y fracturas y aquí hablamos de un acuífero kárstico, ¿ok? Y acá también lo que hablamos depende de la extensión. Podemos hablar de un acuífero local o colgado. Por ejemplo, observen acá, tenemos el acuífero y acá donde sale a través de un manantial, tenemos un estrato arcilloso impermeable que viene a formarnos por ejemplo, y acá tenemos ya un acuífero inferior, donde tenemos una superficie freática que descarga al río. Y acá abajo tenemos una roca impermeable, que es lo que llamamos acuífugo. Bien, entonces, compañeros, como acabamos de ver, ¿sí? Tenemos que estar con el libro en mano, ¿verdad? El libro no es solo para que lo tengan ustedes guardado, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener a la par cuando estemos llevando la clase teórica como el laboratorio, ¿sí?
Entonces, yo sé que ahorita ustedes se quedaron un poquito por ahí perdidos con algunos conceptos nuevos, ¿verdad? Acuicludo, acuifugo, etcétera. Pero hay que leer, compañeros. Si no leemos nosotros, créanme que no vamos a entender. Y peor con esta situación así de la parte virtual, ¿verdad? Entonces, dos cosas importantes. La primera, recordemos que los laboratorios van a ser el miércoles y jueves de 2 a 4 de la tarde. La segunda, por favor, compañeros, tratemos de ser bastante organizados y sobre todo disciplinados con el horario, ¿sí? Entonces, yo me conecto 6:25, la idea es que a las 6:30, 6:35 podamos estar interactuando y a las 6:40 iniciar la clase, ¿verdad, compañeros? No a las 6:45, menos a las 6:50, ¿verdad, compañeros? Yo lo que hago simple y sencillamente es que no admito a las personas que después de 5 minutos se quieran agregar, ¿verdad? Entonces, compañeros, está claro lo que les estoy diciendo. ¿Alguna duda? Un montón, ¿verdad? Dije, ¿será que, Entonces, quedaríamos, ¿sí? dije, una consulta? ¿Será que podría explicarnos de nuevo la parte de qué es el nivel piezométrico? Bueno, está bien. Gracias, Inge. Recordemos, vamos a tener en forma general dos tipos de acuíferos. Vamos a hablar de un acuífero libre o freático o no confinado, que es el que no tiene estrato impermeable que lo limite en la parte superior, de modo que el nivel, que le vamos a llamar nivel freático, puede subir o bajar libremente. Este es el caso de los acuíferos, por ejemplo, en la costa sur, en arenas, en gravas, que por ejemplo, en época seca, baja su nivel 3, 4, 5 metros, y en época cuando llueve, de mayo a noviembre, el nivel asciende 1, 2, 4, 5 metros, ¿sí? Entonces baja y sube libremente ese nivel. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de un acuífero confinado? Que el estrato de agua atrapada entre dos capas, generalmente estas capas son casi impermeables o muy poco permeables, y entonces el agua está a mayor presión que la presión atmosférica. Y aquí hablamos de un nivel piezométrico, ¿sí? Entonces, acá tenemos claro, ustedes en la carátula, por favor, grábense esa figura de la carátula. Ustedes pueden ver aquí los dos tipos de acuíferos. Por ejemplo, miren el acuífero libre, está en esta parte. Estas capas de roca o de suelo en color amarillo son capas que son permeables, que permiten la infiltración de lluvia hasta el nivel freático. Nivel freático porque se trata de un acuífero libre o freático, de ahí su nombre, ¿no? Y que descarga, por ejemplo, a los ríos, como en este caso. ¿Qué es lo que pasa con el acuífero confinado? El acuífero confinado, como su nombre lo dice, está confinado o cautivo entre dos capas. Observen esta capa anaranjada que se llama acuicludo, es una capa de arcilla. Y observen esta capa acá abajo en gris, es una capa de roca impermeable que le llamamos acuifugo. Entonces, este acuífero, de ahí su nombre, está confinado con
dos capas superior e inferior impermeables prácticamente. ¿Y cuál va a ser su nivel? El que se presenta acá en líneas punteadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua está a mayor presión que la presión atmosférica. Y acá hablamos de un nivel piezométrico propio del acuífero confinado. Mientras que el acuífero libre, hablamos de un nivel freático. ¿Sí? Gracias, gracias, doctor. Claro, ¿alguna otra duda, compañeros? Sí, pues, y el pozo artesiano es porque llega a tener contacto con un acuífero confinado, ¿verdad? De ahí deriva el nombre. Correcto. Y el nivel, recordemos, el nivel piezométrico está arriba de la superficie del terreno. ¿Ya? Sí, Miren, sí. compañeros, una cosa. Okay. Si ustedes no leen, yo me puedo pasar aquí horas, días, hablándoles y mostrándoles figuritas y esquemas. Pero si no leen, compañeros, como se dice en la facultad, por gusto. ¿Va? Entonces, una cosa yo se los dije la semana pasada. Tenemos que leer antes de entrar al tema. Por favor, para el día de mañana, leamos la parte del capítulo 2, que es geología aplicada. Y ahí, por favor, leamos lo que es los minerales y las rocas. Si ustedes no leen la parte de minerales y rocas, yo les puedo mostrar diapositivas muy bonitas, a color, nítidas. No me van a entender, compañeros. Si ustedes no leen, por gusto. ¿Estamos claros, compañeros? Por eso les mandé el texto. Le falta a alguien el texto. Alguien no tiene el texto. Yo creo que sí lo tenemos todos, Inge. Entonces, por favor, léanlo. Si la idea de mandarles el texto era para que leyeran, ¿verdad?